Hola a todas, todes y todos. Les damos la bienvenida al webinario de Comapeo. Nos alegra muchísimo que estén aquí y les agradecemos mucho que se sumen. Em, bueno, pues vamos a dar inicio. Esperamos se puedan ir sumando las personas que faltan. Me presento. Soy María Álvarez Malvido, soy de México y ahora vivo en Inglaterra y soy parte del equipo de comunicación y acompañamiento a usuarios de Aguana Digital. Y hoy también nos acompaña mi compañera Alia, directora de alianzas de Aguana Digital, que ahora le pasaré la palabra para que se presente también. Y Tomás, que está acá tras bambalinas, acompañándonos y apoyándonos con la presentación. Y, y pues bueno, eh, muchas gracias otra vez por estar acá. Somos parte de Aguana Digital, que somos una organización que co-desarrolla tecnología con pueblos indígenas y comunidades locales. Trabajamos desde 2008 en el desarrollo de tecnologías que acompañan a las comunidades locales y a los pueblos indígenas en sus procesos de defensa de derechos y de sus territorios. Quizá algunas de ustedes nos conocen por nuestro antiguo nombre, Digital Democracy. En 2024 cambiamos de nombre y bueno, Aguana es una palabra quichua que significa tejer y habla pues del trabajo que hacemos, que es pues este acompañamiento a tejer la tecnología dentro de estos procesos. Em, la siguiente, por favor. Y bueno, parte de este tejer es el co-desarrollo de Comapeo. En Aguana somos una organización pequeña de 18 personas, la mayoría está en América del Norte o América del Sur y algunas de tres de nosotras en Europa. Y juntas, la mitad del equipo hace el co-desarrollo tecnológico y la mitad más o menos el trabajo comunitario y juntas desarrollamos Comapeo, que es lo que nos trae aquí ahora. Y bueno, el plan de hoy es compartirles justamente qué es Comapeo, por qué lo creamos, para quién es, por qué lo usaría una comunidad, cómo puede usarse, dónde se usa. Nos emociona mucho compartirles algunas historias de las organizaciones socias con las que trabajamos que ya lo usan de muy diversas maneras. Y también pues tenemos guardados 20 minutos porque nos gustaría mucho poder escuchar sus preguntas y responderlas y escucharles también si tienen algún comentario. Les invitamos, si les es posible, a usar el chat de Zoom para presentarse, con la invitación de escribir su nombre, la organización y o la comunidad a la que pertenecen. También, pues, el chat va a estar habilitado durante la sesión. Esperamos puedan compartir ahí si quieren comentarios o preguntas. Y como les decía, vamos a tener un momento de preguntas y respuestas al final de la sesión. Entonces, también al lado del chat hay una opción para preguntas y respuestas. También ahí pueden poner sus preguntas. Si prefieren compartirlas de manera oral, pueden levantar la manita en ese momento y les pasamos la palabra para escucharles. Y bueno, mientras se van presentando, eh, pues lo que nos trae acá ahora compartirles de Comapeo, que es en muy grandes rasgos, es una herramienta de mapeo y monitoreo participativo que permite a las personas documentar eh, información de los territorios que habitan y cuidan y de su entorno. Y bueno, funciona en smartphones y en computadoras. Hasta ahora funciona en teléfonos Android y está en proceso el desarrollo para que funcione en iPhone. Y es una herramienta que desde sus inicios codiseñamos con pueblos indígenas
que protegen sus territorios y sus derechos. Y para contarles cómo es Comapeo, lo que es hoy en día, le voy a pasar la palabra a Alia para que pueda compartir la historia de Comapeo. Muchas gracias, María. Buenos días a todos y todas, o buenas tardes. Yo soy Alia, como dijo María, soy británica, pero estoy viviendo ahora en Cataluña, en España. Y bueno, he estado trabajando con Awana Digital por casi 10 años. Y les voy a comentar ahora un poco el por qué creamos Comapeo. Bueno, hace tiempo, ya hace casi 2 décadas, miembros de nuestro equipo trabajaron junto a comunidades indígenas en la Amazonía, apoyando iniciativas de mapeo y monitoreo de territorio. Y eso nos parecía importante porque mapear el territorio ancestral y poder monitorear las amenazas que afectan a los territorios indígenas puede proporcionar pruebas fundamentales para que las comunidades mismas puedan defender sus derechos. Sin embargo, nos frustraba bastante que la tecnología en esa época no estuviera diseñada para satisfacer las necesidades de las comunidades y también creía dependencias externas. Por ejemplo, la mayoría de la tecnología requería conexión al Internet. Eso fue mucho antes de la llegada de Starlink y muchas comunidades tenían que viajar largas distancias para llegar a lugares con conexión. Seguro que ustedes ya conocen ese tema bastante bien. Además, la tecnología solía depender de bases de datos centralizados que no pertenecían ni eran gestionadas por las comunidades. El control sobre los datos y el conocimiento se cedía a terceros, ya fueran expertos externos o grandes empresas. Y a menudo también muchas de las tecnologías eran difíciles de aprender, no estaban en los idiomas adecuados y eran en muchos casos complejos y poco intuitivos para utilizar. Bueno, pasamos unos años y pasamos al año 2015, cuando el pueblo Waorani del Ecuador invitó a Awana Digital a colaborar en el mapeo de su territorio para protegerlo de la extracción petrolera. Tras experimentar con diferentes tecnologías y softwares de cartografía y de SIG que ya existía, decidimos desarrollar junto con los Waorani una nueva herramienta que les permitiría mapear su territorio y gestionar datos sin conexión al Internet en sus propias comunidades. Y así nació Mapeo, que más tarde se convertía en Comapeo. Entonces, durante 4 años, el equipo Waorani creó mapas de 22 comunidades, documentando sitios sagrados y históricos, plantas medicinales, campamentos de caza, y además referenciaron y nombraron los cientos de ríos y quebradas que atraviesan su territorio. Con mapeo podíamos demostrar que el espacio vacío en los mapas estatales estaba, en realidad, repleto de vida y era fundamental para la sobrevivencia de ellos y la de otros seres vivos. Era un territorio habitado y amado por los Waorani durante generaciones. Y aquí se ve un anciano, un sabio de una comunidad mirando los mapas una vez impresos y agregando unas cosas más que faltaba, que está agregando zonas de cacería. Posteriormente, cuando ya tenían los mapas, los Waorani les utilizaron en una demanda contra el Estado por el falta de conocimiento libre previo e informado para la concesión de algunos bloques petroleros. Los Waorani ganaron su caso protegiendo a 200,000 hectáreas de bosque amazónico de la perforación petrolera y también así demostraron el gran potencial de la cartografía participativa cuando está liderado por las comunidades. Y posteriormente a eso, nosotros colaboramos con muchos de sus vecinos en Ecuador y aliados en otras partes de la Amazonía para seguir desarrollando y mejorando mapeo. Y el año pasado lanzamos Comapeo, una herramienta muy parecida, pero actualizada y mejor. Entonces, ¿para quién es el Comapeo? En realidad, mucha gente puede encontrar mapeo útil para su trabajo en comunidad, pero lo creamos enfocados en las necesidades de
por ejemplo, comunidades indígenas, defensores del medio ambiente, guardianes de los conocimientos tradicionales, agriculturas, organizadores comunitarias, recolectores y activistas de derechos humanos. Mencioné hace poco que iniciamos el proceso de diseño con el pueblo guaraní en Ecuador y después con otras comunidades en Ecuador, Perú y Brasil. Después, en 2020, empezamos a trabajar junto con comunidades en Kenia y otros sitios fuera de la Amazonía. Y ahora estamos aprendiendo constantemente de nuestros socios en Latinoamérica, África Oriental y el sudeste de la Asia para mejorar el herramienta tanto para ellos como para cualquier otro usuario en el mundo. Ahora estamos trabajando más en la documentación y también para facilitar al máximo la personalización para cualquier persona interesada en usarla. Las comunidades que conocemos empezaron a usar Comapeo por diversas razones, según sus necesidades, las amenazas que enfrentaban y también su contexto. Aquí hay algunas de las razones. Por ejemplo, documentar amenazas como la minería ilegal o la tala ilegal, mapear el territorio ancestral para reclamos territoriales, recopilar datos sobre la biodiversidad y monitorearlo, fomentar el intercambio de conocimientos entre generaciones y salvaguardar los territorios y la cultura para las generaciones futuras. En realidad, en muchos casos, una comunidad empieza con una idea y después logran también otros objetivos, ya que sabemos que el mapeo y el monitoreo comunitario puede tener muchos beneficios, tanto internos para la comunidad como externos. Ahora existen numerosas herramientas de monitoreo y mapeo que funcionan en un smartphone y todas tienen sus ventajas y desventajas. Estas son algunas de las razones que motivaron a nuestros socios y las comunidades que conocemos a utilizar Comapeo en vez de otra herramienta. Que funciona en Internet, es intuitiva y fácil de utilizar. La aplicación y los datos están seguros. Es personalizable a idiomas locales y también en otras maneras que vamos a ver. Respeta la soberanía de los datos indígenas, o sea, ninguna de la información va a ser compartido con nadie si el usuario no decide compartirlo. Y también es gratuita y es de código abierto. Bueno, les voy a pasar otra vez a mi compañera María, que les va a contar un poco más sobre las características que tiene Comapeo y cómo se lo utiliza. Gracias, Alia. Bueno, para compartirles un poco cómo se ve Comapeo. Como ya compartí Alia, en este proceso de codiseño, una de las claridades es pues también utilizar la tecnología que ya existe en los territorios y que en muchos casos pues son los smartphones o teléfonos inteligentes. Entonces, Comapeo usa las funciones de un celular Android que digamos básicas que tiene, que es el GPS, la cámara y el micrófono. Entonces, principalmente lo que permite hacer es pues ubicar un punto en un mapa y agregarle información y una categoría. Para agregar información en el mapa, la persona que está usando como mapeo tiene que estar ahí, no se puede agregar desde lejos y esto es importante porque muchas veces como la historia guaraní es utilizado como evidencia legal. Entonces, utilizando el GPS del celular, permite sumarle una categoría, que son estas que están en el centro. Como Apeo viene con un grupo de categorías por default, digamos, muy generales, como estas que ven aquí: sitio de pesca, tierras agrícolas, una montaña, río. Pero todo esto son cosas que se pueden personalizar a lo que la comunidad desee mapear o monitorear. Entonces, al punto se le agrega la categoría y también se puede agregar pues información de lo que está pasando, em, que puede ser con una foto, como en el ejemplo de la derecha, y pues automáticamente también se suma la fecha en la que se está registrando ese punto en el mapa y las coordenadas. Em,
bueno, aquí es una foto, un ejemplo de una de las organizaciones socias que hace monitoreo ambiental en las Islas Salomón y estas personas de la comunidad están agregando un punto en el mapa con una fotografía de la costa. Em, Además de la fotografía, se puede sumar un audio, ya sea pues para registrar el paisaje sonoro de ese lugar, algún testimonio, alguna historia oral. Em, en el caso de monitoreo ambiental, pues también a veces hay especies que no se ven, pero se escuchan y que son sonidos pues que conoce la comunidad y las personas que habitan ese territorio. Entonces puede sumar un audio y también un trayecto, que es esta pantalla de en medio, es decir, no solo un punto, sino comenzar un recorrido y terminarlo y que se dibuje ese trayecto en el mapa, ya sea para documentar una colindancia o alguna ruta relevante en el proceso de mapeo y monitoreo. Em, y Comapeo, como se ve en la derecha, pues está diseñado para procesos colaborativos que implican pues más de una persona. Entonces permite que fácilmente se puedan organizar las personas en equipos para que dentro de esos equipos sea que se puede compartir la información que documenten distintos dispositivos o distintas personas. Y bueno, esta es una foto de monitoras Ogiek en la frontera de Kenia y Uganda, en un lugar que se llama Monte Elgon, que están haciendo un proceso de monitoreo ambiental liderado por la comunidad y están haciendo uso de Comapeo para grabar un audio que grabe el sonido de las aves de los bosques de bambú que ellas conocen mejor que nadie y que protegen. Y bueno, a través de estos equipos que facilita Comapeo, que las personas se puedan organizar en un proceso compartido de Comapeo, permite, como decía Alia, compartir la información que cada quien documente sin requerir de acceso a Internet. Entonces, en tanto se encuentren los teléfonos, ahora voy a compartir un poco más de cómo eso funciona. Las personas pueden compartir, si alguien mapeó un lado de la montaña, por ejemplo, y otras otro lado, después se pueden encontrar y compartir esa información que van a tener cada quien agregada en su comapeo. Em, Pueden organizar diferentes tipos de información en proyectos, si así lo desean. Como decía Alia, a veces un proceso empieza, por ejemplo, por mapear el territorio ancestral con el conocimiento ancestral, pero también hay un deseo de documentar el impacto, por ejemplo. Entonces puede tener un proyecto con una información que se va mapeando y puedes pasar dentro del mismo teléfono y sin tener que borrar la aplicación o borrar ninguna información, puedes pasar a otro proyecto que esté enfocado en otro enfoque de lo que esté pasando en el territorio dentro del mismo uso de Comapeo. Fue como aquí terreno o ríos, por ejemplo. Y, y bueno, algo muy importante y que ha sido como central en el desarrollo de Comapeo es hacerlo personalizable a los procesos, porque pues sabemos que cada necesidad, cada contexto, cada pues amenaza en diferentes territorios se ve diferente. Entonces, pues Comapeo se puede traducir, se pueden personalizar las categorías, que son estos circulitos que les platicaba, y se pueden también personalizar los mapas que se usan al fondo. Hay comunidades que han puesto unos mapas propios que ya tienen nombres recuperados, por ejemplo, reclamados nombres ancestrales, que quizá no salen en cualquier mapa digital. Entonces, trabajamos en hacer estos procesos de personalizar con mapeo cada vez más accesible y más sí, accesible para las personas que lo usan. Y todo lo que les compartí es con mapeo móvil,
que es el que funciona en el teléfono, y también se puede descargar en el escritorio, es decir, en una computadora. Em, y esto ha sido muy importante para diferentes procesos que acompañamos, sobre todo la parte del proceso comunitario de poder visualizar, revisar la información, quizá compartirlo con abuelos, con abuelas y validar que la información que las personas que mapearon se fueron a recolectar, pues es correcta o enriquecerla incluso. Por ejemplo, aquí es una foto del proceso Guarani, de uno de los jóvenes que fueron parte del mapeo y un anciano verificando y mirando la información recopilada en el mapa. Entonces, además de enriquecer el mapa, pues generan unos procesos de intercambio intergeneracionales que han sido muy importantes para algunas de estas comunidades. Esta es también, por ejemplo, una foto de una mujer mapeadora Ogiek en una reunión comunitaria en el que crearon incluso un consejo de ancianas para revisar la información que mapean las mujeres con el conocimiento particular del territorio que tienen. Y pues usaron mapeo de esto proyectado, usando un proyector para poder compartirlo más ampliamente con las personas del territorio. Y bueno, así en términos muy generales, como mapeo funciona sin internet por dos razones principales. Una es por hacerlo accesible, porque como contaba Alia, fue codiseñado en contextos donde no había o no hay acceso a internet. Y entonces con las personas con las que codiseñamos, pues era fundamental para ellas que se pudiera usar sin ese acceso a internet. Y por otro lado, pues también en un tema de soberanía de datos y de seguridad, de que las personas tienen control de dónde está esta información, que como se imaginarán, pues es información que puede ser muy sensible en muchos casos y pues que es sumamente importante para las personas que la documentan. Y explicado así en términos generales, pues funciona con tecnología peer-to-peer o entre pares, pero básicamente los celulares pueden compartirse la información sin requerir de esta conexión a Internet. Se conectan a una red que puede ser un router o puede ser incluso como el hotspot de uno de los teléfonos. Y mientras se puedan conectar y estén en el mismo proyecto, se van a poder compartir la información sin requerir de acceso a Internet. Entonces, de esta manera, la información se queda en las manos de las personas que participan en el proyecto y no en ningún otro lugar. Hay una opción eh, reciente, y es reciente porque para alguna de las comunidades con las que trabajamos les resulta en ciertos contextos más accesible o más seguro también poderse intercambiar a través de conexión a Internet. Y entonces hay una función que es archivo remoto, en el que las personas sí pueden intercambiarse información sin tener que estar eh, en el mismo lugar, ¿no? Y, y bueno, creo que nada explica mejor qué se puede hacer con Comapeo que las historias y los ejemplos de quienes ya lo usan. Entonces le voy a pasar la palabra de vuelta a Alia para compartir algunas de estas historias. Gracias, María. Bueno, como dijo, les voy a contar un par de historias de cómo se está utilizando Comapeo ahora en diferentes comunidades indígenas para darles una idea de diferentes usos. Y viendo la gente que están en este webinar, sé que algunos de ustedes también tienen otras historias que nos podrían contar. Bueno, primero vamos al Valle del Javari, en Brasil, donde Univaja, que es una coalición de guardianes indígenas, están utilizando Comapeo desde hace 5 años, desde el 2021, para monitorear los 8,5 millones de hectáreas de selva amazónica del territorio del Javari. Estas
tierras están amenazadas por la tala ilegal, la minería de oro, la pesca ilegal y otras invasiones territoriales. Ahora Univalle cuenta con un sistema de monitoreo muy sólido y tienen sus equipos capacitados en diversas áreas, como el uso de Comapeo, el primer auxilio y temas y protocolos de seguridad. Actualmente Univalle tiene más que 100 guardaparques que están utilizando Comapeo para monitorear todo el Valle del Yabarí y han reportado más de 180 infracciones con evidencias a las autoridades gubernamentales para que tomen acción contra ellos. Vamos ahora a Kenia, en el África Oriental, donde el pueblo Ogiek de Monte Elgon ha utilizado mapeo y ahora Comapeo desde el año 2020. Inicialmente les utilizaba para realizar un mapeo detallado de sus tierras ancestrales en la montaña y utilizaron algunos de los mapas en procesos judiciales. Y en 2022, por ejemplo, lograron una importante victoria y recuperaron los derechos sobre algunos territorios que se llaman Chepquitali, que era una porción de su territorio ancestral perdida durante el periodo colonial británico. Actualmente los Ogiek están utilizando Comapeo en un proyecto de monitoreo de la biodiversidad que está alineado con los intereses y las necesidades de la comunidad. Utilizan la función de grabación de audio de Comapeo para registrar el canto de las aves. Están documentando la ubicación y configuración de las cámaras trampas y están recopilando información sobre la vida silvestre y las amenazas a la conservación de la montaña. Por ejemplo, cuando hay elefantes heridos por cazadores o agricultores, toman esa información y lo pueden enviar a las autoridades pertinentes para tomar acción y ojalá salvar a los elefantes. Los Ogiek dominan súper bien el Comapeo y ahora están dando también capacitaciones de ellos mismos y intercambiando sus conocimientos con otros grupos indígenas en África y más allá, y compartiendo su estrategia de cómo utilizar mapas y datos para la gobernanza comunitaria y también para tener un impacto legal. Regresamos a la Amazonía peruana, en este caso donde la ECA Marqueri en Perú, que es una organización indígena, ha utilizado mapeo y ahora Comapeo desde el año 2019 para proteger y gestionar la Reserva Comunal Amaraqueri. Antes de adoptar mapeo, el equipo utilizaba formularios en papel para registrar datos sobre la minería ilegal de oro o la tala ilegal o otras amenazas. Pero ahora los monitores comunitarios pueden recopilar evidencia directamente en Comapeo durante sus patrullajes regulares y pueden después enviar la información sobre cualquier hallazgo a su oficina central, que la puede compartir con el Departamento del Estado, CERNAM, que tiene la autoridad y la capacidad de tomar medidas contra los actores ilegales. Bueno, hay muchos más casos, pero quedamos con 3 por ahora. Y paso otra vez a María para terminar. Gracias, Alia. Y bueno, otra posibilidad para conocer Comapeo es que la descarguen y la exploren. Y como ya mencionamos, pues es de código abierto, es gratuita, y está disponible en la Play Store de Android. Si le dan a este QR o van a la Play Store y buscan Comapeo, ahí la pueden descargar, y empezar a explorar, o también entrar a la página de Comapeo. Ahí también tendrían la posibilidad de descargarlo en la computadora si desean explorar como Apeo Desktop. Y funciona en Windows, en Mac y en Linux también. Y pues les invitaríamos a eso. Si les da curiosidad, si creen que puede ser una herramienta que les funcione y resuene con los proyectos comunitarios de los que son parte o que conocen, pues a que lo hagan y la exploren. También acá está nuestro correo, si desean contactarnos, bienvenides. Y nuestras páginas. Está la de Comapeo,
también la de Aguana Digital, si quieren conocer más del equipo de personas detrás de la herramienta y de estos procesos que compartimos. Y esta tercera página que se llama Air Defenders Toolkit, donde sumamos tanto historias de personas defendiendo el territorio con herramientas no solo como mapeo, sino otras herramientas similares, codiseñadas con personas y para personas en defensa territorial. Ahí las pueden encontrar. Y finalmente aquí en este otro QR, que también está disponible en la página de Comapeo, encontrarán la documentación. Quizá esto pues fue un montón de información de un jalón. Si quieren revisarlo con más calma y a su tiempo, además de que les vamos a mandar la grabación del webinar, también ahí encontrarán pues la documentación paso a paso, tanto para iniciar un proceso o para las diferentes etapas, si, si se animan y si les interesa a usarla o explorarla y encontrarán más detalles. Y bueno, eso es todo de nuestra parte en la presentación y nos encantaría escuchar o leerles si tienen preguntas o algún comentario. Tenemos todavía 25 minutos. Permiso, intervengo para mencionar que acá hay una persona que levantó la mano, que si quieren le puedo pasar la palabra. Sí, perfecto. Gracias, Tomás. Hermeto, ¿cómo estás? Voy a abrirte el micrófono. Te deberías poder desmutear si no lo hago. Y cuando ahí va. Hola, hola Tomás, hola Alia, hola María. Gusto de escucharles y gracias por la invitación. Bueno, yo uso diferentes tipos de aplicativos de mapeo, pero con lo que más me he familiarizado es con la primera versión que era mapeo y hace muchos años y desde noviembre 2025 estoy usando Comapeo, que me parece una excelente herramienta, ¿no? Y lo he usado para levantar información en comunidades de la red Atacama en Argentina, para hacer un mapeo del territorio comunal. Y ahí hemos visto algunas preguntas que me nace. Por ejemplo, cuando el equipo tomaba un punto, ¿no? Decía nuevo punto y tomaba por decir un cerro, ¿no? Pero cuando verificábamos ese punto, en el texto aparece nueva línea, ¿no? Nueva línea cerro X. Entonces no sé si es por la versión o falta actualizar, porque cuando selecciono el símbolo me aparece, selecciono punto y cuando visualizo me aparece como nueva línea. Esa es una pregunta. Y lo otro, quería preguntar es, eh, máximo, ¿cuántos puntos se puede tomar? Porque a partir de los 180 puntos que hemos tomado, empezaba a ponerse lento el aplicativo y no grababa. Y no grababa, y no sé si era por la capacidad de los celulares o era el límite que había llegado del aplicativo. Este, Puedo yo, si quieren, contestar. lo otro, ¿cuántos minutos máximo se puede grabar con el audio? Y la última pregunta es, por ejemplo, si yo tengo un trabajo, un proyecto en Atacama, un proyecto con los mapuches, un proyecto con Abajún, un proyecto con Boras de Ucayali,
si hay una forma de esos proyectos juntarle a un solo proyecto. Eso en general. Muchas gracias. Bien, si quieres puedo ir contestando algunas preguntas. En relación a tu primera pregunta, Hermeto, eso es como un error de la aplicación, ¿no? Vos decías, registrabas un punto como nuevo punto y te aparecía como nueva línea. Eso es un error de la aplicación que ya fue solucionado, así que te recomiendo ver si puedes actualizar como peo en tu celular. De hecho, todos los puntos que tomaste antes que te aparecían como nueva línea deberían aparecer como nuevo punto. Eso debería modificarse automáticamente. Disculpa, para actualizar, ¿tengo que descargar, desinstalar el aplicativo y volver a instalar? No, deberías ir a tu tienda de Google y poner actualizar. Ya. En el Play Store de Android te debería aparecer que ya hay una nueva actualización. Eso depende mucho de la configuración de los celulares de cada uno, ¿no? Hay veces que la gente tiene una configuración para que se actualice solo la aplicación, a veces la gente desactiva eso, entonces uno tiene que ir manualmente al Play Store. No hace falta desinstalarla, simplemente poner actualizar. O sea, si hay una nueva versión, te debería dar la opción de actualizar. Yo creo que por lo que vos mencionás, no la tenés en la última versión, ya que este problema que tenés ya fue solucionado. Ya. Después hubo otra pregunta que tiene que ver con cuántos puntos se pueden registrar, ¿no? En principio no hay limitación real. O sea, uno podría tomar infinitos puntos, ¿no? Ahora, hay un problema que aparece ahí y creo que son dos problemas, ¿no? En principio, la cantidad de almacenamiento que uno tiene en un celular, ¿no? Dependiendo del celular, si es más nuevo o más viejo, puede tener más o menos espacio de almacenamiento. Y mencionar que registrar un punto en principio no ocupa mucho espacio de almacenamiento porque tiene información como coordenadas. Pero también está bueno mencionar que si uno de repente toma un montón de fotos, si uno graba un montón de audio, eso implica mayor almacenamiento, entonces puede que el celular se quede sin almacenamiento. Nosotros en las últimas versiones de Comopeo estamos empezando a mejorar ese aspecto de la aplicación en términos de que te pueda avisar, Comopeo mismo, que tenés poco espacio y que eso puede significar que, por ejemplo, no puedas tomar nuevos puntos o que no puedas intercambiar nuevos puntos con colaboradores de tu equipo, ¿no? Hasta ahora, las versiones anteriores, por ahí simplemente la aplicación no fallaba y no te registraba un nuevo punto. Estamos mejorándola para que te pueda indicar, ¿no? Che, tenés poco espacio de almacenamiento en los celulares. Creo que con eso respondo esa pregunta. Después había una pregunta vinculada a registro de audio. En principio tampoco hay limitaciones. Yo creo que la limitación que está es que uno cuando guarda un punto puede asociar ese punto la cantidad de audios que quiera, pero creo que cada registro, cada archivo de audio tiene como límite 5 minutos. 5 minutos, bien. Entonces está esa limitación. Uno si quiere grabar, bueno, por lo menos tiene que grabar en segmentos de 5 minutos, pero puede grabar, no sé, 10 audios si quiere. Obviamente siempre teniendo en cuenta el almacenamiento del celular. Creo que me queda una pregunta que no recuerdo. Y se puede unir varios proyectos a un solo proyecto. Eso en principio no. O sea, uno en su propio celular puede tener 5 proyectos dedicados a distintos tipos de monitoreo, por ejemplo. Incluso, por ejemplo, yo sé Hermeto, usted que trabaja con comunidades de distintos territorios, entonces por ahí tiene proyectos dedicados a distintos territorios y eso por diseño está hecho que no se puedan unir. Porque imagínese que eso implica por ahí que usted trabaja con comunidades de la región de Atacama de Argentina y en paralelo trabaja con comunidades de la selva amazónica peruana y por una cuestión de soberanía de datos y de seguridad, esos proyectos no deberían poder compartir información entre sí. Sin embargo, estamos viendo cómo crear herramientas para que uno pueda por ahí visualizar información de distintos proyectos en simultáneo como una gran manera de organizar la información. Pero unir proyectos entre sí es algo que no se puede y está diseñado de esa manera por una cuestión de seguridad, de soberanía de datos, de resguardo comunitario, me parece. Creo que con eso ya contesté. No sé si María o alguien quieren agregar algo a esto.
Sí, solo quería agregar, bueno, agradecerte, Hermeto, por las preguntas y decir a todos y todas que están bienvenidos si empiezan a utilizar Comapeo y tienen preguntas como esas de Hermeto, que, que se sienten cómodos, bienvenidos a escribirnos a ese correo y nos avisan. Tal vez hay problemas con Comapeo que no conocemos porque siempre estamos encontrando cosas y mejorándoles, o tal vez es una cosa que podemos ayudarles a solucionar. Entonces, la retroalimentación, sea bueno o sobre problemas, siempre es bienvenida. Gracias, Hermeto. Muchas gracias. Yo estoy viendo que hay como varias preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Si quieren las podemos contestar directamente acá hablando. Yo estoy contestando por escrito, pero por ahí es mejor que las contestemos hablando. ¿Qué piensan? Sí, pues todavía tenemos 15 minutos. Nada más quisiera revisar si no hay alguien más que tenga pendiente compartir alguna pregunta usando el micrófono. Es más que bienvenida. Y si no es así, pues podemos ir contestando. Mike. Mike, te pasamos la palabra. Hola, buenos días. Muchas gracias por todo. Y sí, dos preguntas. Tenemos un proyecto de campesinas y campesinos desde Chiapas hasta la Tarahumara, donde estamos tratando de mapear usando mapeo y comapeo, pero a veces nos es difícil. Y esto último que comentabas hace ratito, María, de la posibilidad de poder compartir esos datos, aunque no estemos juntas y juntos geográficamente, ¿cómo es? Si es exportando una base de datos o cómo es. Y otra es que estamos empezando a trabajar esto que preguntaba Álvaro ahí en el Instituto Agroecológico Latinoamericano, algunos datos con sensores ESP32 para medir calidad de tierra, agua y aire. Si esto se puede, estos resultados que dan los sensores se pueden integrar también a la aplicación de Comapeo. Y un montón de gracias. Muchas gracias, Mike, y saludos. Voy a empezar por la compartencia de datos sin estar en el mismo lugar. Como comentaba y recapitulando un poco, inicialmente o de origen, digamos, del codiseño de Comapeo es principalmente facilitar que se pueda compartir sin internet, pero justo como decías, implica estar en el mismo lugar. Quizá no todas las personas, pero cuando dos personas se encuentran, esas dos informaciones que tienen cada dispositivo se pueden conectar sin internet y ya van a tener una copia de toda la información, ¿no? Entonces, si después se pierde un celular, está el respaldo de la otra. Y después esa otra persona pues se puede conectar con otra que esté mapeando en otro lado y se va a sumar esa información. Requiere, por supuesto, organización y de las personas que participan, ¿no? Ahora está la opción que le llamamos archivo remoto y básicamente cómo funciona es contando con un servidor que funciona como si fuera otro dispositivo, otro teléfono remoto, ¿no? Que cuando se conecta a internet, que no sé si fui clara con esa parte, pero ese intercambio de información remoto requiere de conexión a internet o funciona con conexión a internet. Entonces, con el archivo remoto, cuando los dispositivos tienen conexión a internet,
se van a comunicar con el servidor y el servidor pues se va a comunicar cuando tenga internet con los diferentes dispositivos en el proyecto. Y de esa forma, todos los dispositivos involucrados pues tendrían esa información compartida. No es que tengan que tener el internet todos al mismo tiempo, pero sí que se puedan comunicar con ese servidor vía internet para poder tanto recibir la información de otros como compartir su información. No sé si Alea o Tomás quieran sumar algo a esto que acabo de responder. No, sí, está perfecto. Sí, mencionar como que la configuración de este servidor remoto en general implica algún tipo de colaboración con nosotros o la gestión misma de la comunidad que tenga la capacidad para pagar un servicio de servidor externo o tener una computadora físicamente que funcione como servidor. Obviamente eso implica ciertos conocimientos técnicos para que eso funcione o preguntas en relación a la soberanía de datos, ¿no? Por ejemplo, si uno tiene su servidor en Estados Unidos, bueno, eso implica ciertas cuestiones vinculadas a seguridad, soberanía. Son todas decisiones que cada comunidad tiene que tomar por su cuenta, digamos. Muchas gracias, María y Tomás. Gracias, Mike, por la pregunta. Igual nada más reafirmar que ahí está también el correo y el contacto para si se quedan dudas pendientes incluso de estas respuestas. Hay una pregunta que por ahí habría que por ahí expandirla o aclararla de Álvaro Salgado, que pregunta si es posible que se puedan registrar datos de sensores de factores bioclimáticos al dispositivo y a la app de Comapeo. Lo que te puedo responder es que Comapeo en principio no puede como conectarse a un sensor bioclimático o, por ejemplo, a una cámara trampa. Esos son como dispositivos externos. Sin embargo, uno podría ir al lugar donde está ese sensor, ver los datos que recogió y manualmente cargar esos datos en Comapeo. Eso es algo que, por ejemplo, con comunidades que trabajamos, que utilizan cámaras trampa, que son cámaras que se dejan en el territorio prendidas, bueno, lo que se hace es ir físicamente al lugar y revisar ciertos datos que toma esa cámara y se cargan manualmente como Comapeo. Pero Comapeo no permite, en principio, como vincularse a otro dispositivo e importar, entre comillas, la información de ese dispositivo a Comapeo directamente. Es como un paso manual que los mismos usuarios deberían hacer. Espero responder esa pregunta, Álvaro. Igual si querés puedes pedir la palabra y dar de vuelta si no estoy claro. Y Tomás, gracias para responder un poquito más. Lo que sí se puede hacer con Comapeo es, tal vez María lo explicó un poco, es como crear formularios personalizados a sus necesidades. Entonces, si quieres tomar la temperatura del agua, nivel de mercurio en el agua, puedes tener esas preguntas en una lista dentro de una observación y después cuando estás ahí con el dispositivo que toma estas medidas, puedes verlo en su máquina y entrar el dato respondiendo a la pregunta. Así que toda la información se queda registrado y ordenado de Comapeo, pero como dijo Tomás, no se conectan. Así que lo tienes que pasar de su máquina a la observación pertinente. Sí, y también reforzando esto que dice Alia, ¿no? Cuando uno puede diseñar sus sistemas de categorías, a cada categoría le puede asignar como una suerte de formulario, ¿no? Donde ingresa información de manera más rica. Incluso puede tener información de distintos tipos, como decir, bueno, hay preguntas de tipo texto, hay preguntas donde uno puede seleccionar entre ciertas opciones o ingresar valores numéricos y toda esa información queda centralizada, digamos, o guardada en Comapeo. Y eso es bastante útil también para asociar información más enriquecida a cada categoría. Buenísimo. Te quedó claro, Álvaro. Estás pidiendo la palabra, así que te lo voy a dar.
Perdón, hay unas estaciones bioclimáticas que tienen sensores de precipitación, humedad relativa, viento, velocidad del viento y otras, que puedan, que reciben esos datos del ambiente y los envían a un lugar. Eso sí puede haber conexión entre esas estaciones digitales que se conectan o tienen conectividad con la APP, con el Comapeo. O sea, esa conexión va a ser una conexión dada por los usuarios de manera manual, digamos. O sea, usted no podría conectar automáticamente esos sistemas de sensado con Comapeo, si lo que puede hacer es manualmente revisar la información que esos dispositivos de sensado recogen e ingresarla a Comapeo manualmente, ¿no? Como decir, bueno, voy a esta estación con Comapeo, con la aplicación en la mano, registro un punto en el GPS, vinculado a un nuevo dato de sensado, ingreso esos datos en Comapeo y quedan registrados, ¿no? Pero no hay una vinculación automática. Sí, creo que eso es como la mejor. De acuerdo, gracias. De nada. Nos quedan 5 minutos. No sé si alguien más tiene otra pregunta. Alia, Yo tú dices. nomás quería señalar a la gente, si no han visto las preguntas que ya han sido respondidas, que hay varias preguntas ahí útiles. Entonces, por ejemplo, alguien pregunta si se puede utilizar Comapeo si no hay señal. Y claro, hay diferentes tipos de señales. Se puede utilizarlo sin señal al internet o sin señal celular, pero sí necesita señal de GPS. Y eso en la mayoría de los sitios sí hay. Si estás bajo del agua o en una cueva, tal vez no lo hay. Pero si estás afuera, tal vez a veces demora un poquito en captar los satélites, pero sí se puede utilizar. También hay una pregunta sobre los mapas que se cargan en Comapeo y si se puede personalizarles. Y si se puede, cuando se descarga Comapeo viene con un mapa así general, pero tenemos guías escritas sobre cómo crear su propio mapeo, por ejemplo, su propio mapa, por ejemplo, en QGIS, y exportarlo en un formato que acepta Comapeo. Entonces puedes hacer su mapa ahí con todo lo que necesitas en la área específica que necesitas para que funcione fuera de línea cuando lo pones dentro de Comapeo. Y bueno, no voy a leer todas las otras preguntas, pero hay varios así sencillas y útiles, creo, para todos. Así que si tienen tiempo que leen también las otras preguntas de ustedes. Creo que falta, no sé si falta decir, pero tal vez es bueno para ustedes saber que ese es nuestro primer webinar de ese tipo. Es la primera vez que hemos hecho una presentación así. Entonces queremos información sobre cómo les fue, si fue demasiada información, poca información, y creo que María después va a enviar unas preguntas para que nos avisen de cómo fue. Porque sí, vamos a hacer en las próximas semanas varias más para diferentes sitios, uno en portugués para Brasil, uno en Swahili, francés y inglés para la África, uno en Bahasa para Indonesia. Entonces, ustedes, bueno, eso fue la primera. Entonces, ojalá estaba bien, pero también ojalá podamos ir mejorando. Hay un par de preguntas que sumaron recién. Primero le respondo a Héctor, Mati Ayuda, que pregunta las categorías, cómo se cargan en la aplicación, cómo se cargan los mapas, y me gustaría personalizar el lenguaje de las comunidades. En principio estas son tres cosas que Comapeo permite personalizar. Sin embargo, en general lo que sucede es que esa personalización sucede en colaboración con nosotros. Porque tiene cierta complejidad, requiere cierto conocimiento técnico, asesoramiento. Nuestra intención es que en el futuro esto dependa cada vez menos de nosotros y que ustedes tengan la autonomía total.
Yendo a cada pregunta específica, en principio las categorías tienen como un formato específico que armamos nosotros y que en general requiere cierto manejo de herramientas bastante técnicas. Tenemos algunos métodos que estamos explorando para que sea más accesible. Igual que los mapas, no creo que alguien en alguna de las preguntas respondió que uno a través de la aplicación QGIS, una aplicación de Sistema de Información Geográfica, podría confeccionar su propia mapa base y exportarlo con un plugin que nosotros hicimos para QGIS para poder ser importado luego en Comapeo. Y luego Héctor también pregunta en relación al lenguaje, ¿no? Quiere personalizar la aplicación en el lenguaje de comunidades. Entonces, ahí hay como dos cosas. En principio, el lenguaje de la aplicación podría ser traducido a distintos dialectos. Eso implicaría colaboración cercana con nosotros para que podamos incorporar estas traducciones. Sí, también te menciono que, por ejemplo, las categorías podrían estar en un dialecto local, como decir, quiero mis categorías, los nombres de las categorías, los nombres de las preguntas, e incluso la iconografía. Por ejemplo, quiero que las categorías estén en quichua. Quiero que la iconografía sea específica y diseñada por las personas de estas comunidades quichua. Eso se puede hacer sin necesidad de traducir toda la aplicación, ¿no? Que eso lo hace bastante útil para personas cuyo dialecto primero es por un dialecto del cual no está traducida la aplicación, pero tendría las categorías y las preguntas de las categorías traducidas a un dialecto local. Eso se puede hacer hoy en día sin necesidad de traducir toda la aplicación. Y nosotros en general intentamos que la aplicación tenga la menor cantidad de texto posible, que use mucho imágenes e iconografías, cosa que sea fácil de usar sin necesidad de que tu primer idioma sea el español, el inglés o el portugués, que son como los 3 idiomas que priorizamos traducir. Espero que eso que haya respondido un poco tu pregunta. Y por último, Hermeto pregunta, ¿qué pasa si por error se desinstala el Comapeo? ¿Se puede recuperar el proyecto? Bueno, ahí hay un par de cosas a tener en cuenta. En principio, pensémoslo así, si yo, Tomás, soy un monitor y salí a mi territorio a tomar puntos por mi cuenta, sin estar en ningún proyecto, sin colaborar con nadie, y se me desinstala Comapeo o se me rompe el celular, esa información la perdí para siempre. Esto sucede porque, como mencionábamos antes, ¿no? Comapeo, al no usar internet, al no necesitar de ningún servicio externo, la información siempre está en los dispositivos. Eso da facilidades en relación a la soberanía y protección de los datos de las comunidades, pero también implica más responsabilidad por parte de las personas que usan la aplicación. Sin embargo, está bien mencionar otra cosa que es, por ejemplo, si uno confecciona un grupo de trabajo en su comunidad de cierta cantidad de personas y digamos que recaudan información, se intercambian esa información, de repente hay un miembro de este proyecto que pierde su celular o que desinstala Comapeo por accidente, no necesariamente es un problema, porque lo que se puede hacer es, bueno, un miembro del equipo puede invitar a esta persona de vuelta, o sea, esta persona se vuelve a descargar Comapeo, se invita a este proyecto de vuelta, y es un nuevo miembro del proyecto, al cual se le intercambian todos los datos de vuelta y no perdió absolutamente nada. Lo que sucede acá es que todas las personas del equipo funcionan como personas que resguardan todos los datos que se fueron recaudando a través del proyecto. Espero que eso haya respondido a la pregunta. Seguro hay muchas más preguntas que van a ir surgiendo, pero bueno, no tenemos tiempo, así que pensando que ahí ya estamos un poquito sobre el tiempo, así que por ahí le paso la palabra a María y a Alia. Sí, muchísimas gracias, Tomás, y gracias a todas y todos y todes por sus preguntas que hacen estas sesiones mucho más ricas y completas. Les invitamos, ya vamos a cerrar porque, como dice Tomás, andamos sobre el tiempo, pero les invitamos a enviarnos las preguntas que tengan. Y bueno, y si desean explorar Comapeo y surgen más preguntas, también ahí está el correo de contacto. Les llegará la grabación también de la sesión. Y bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí.
Y si saben de alguien que le puede interesar sumarse en alguno de los otros idiomas, pues bienvenidos. Muchas gracias. Adiós. Chao. Gracias. Adiós, un gusto verles.